Padre, el Espíritu Santo en esta mañana. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Aleluya. ¿Cómo se llama el tema? Levántate de tus sueños. Encontramos en la palabra de Dios, cada vez que encontramos juicios, decimos cómo hay personas que dicen cómo si Dios es bueno, ¿por qué envía juicio Dios a la tierra, al ser humano? Pero sabe una cosa, el libro de Santiago nos dice que Dios es el Padre de toda la creación y cuando oramos nos dirigimos a Él como Padre. Pero cuando Él menciona juicios, Él toma el papel porque también es juez. Él toma el papel de juez. En Génesis 19, Abraham le dijo, tú eres el juez justo de toda la tierra. Pero ¿dónde está el cambio? El amor del Padre a su creación. ¿Qué tanto cambia cuando es un juez? Porque muchos creen que Dios está esperando que el ser humano cometa un error para dejar su ira sobre los seres humanos. Y déjame decirte que dice la palabra que Él es tardo para enojarse, pero es grande en misericordia. Su amor como Padre y como juez no cambia en nada. ¿Por qué razón? Porque en la profecía que miramos ahí, porque está anunciando un juicio. Si Él es soberano, Él puede hacer lo que sea sin darle a conocer a nadie. ¿Pero sabe por qué lo hace? Para que se den cuenta. Dice, porque han pecado contra mí. Para que se den cuenta. Que Dios mismo da la salida para que el ser humano no sea destruido. Los seres humanos son destruidos porque ellos así lo desean. Dios desde el principio, Dios puso una salida al hombre. El hombre peca, ¿quién es el que lo busca? Dios quien lo busca. En Lamentaciones nos dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Cuando la Biblia nos dice que nunca han caído sus misericordias, Dios ha tenido misericordia todo el tiempo del ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se apartaron de la presencia de Dios y se escondieron, pero Dios tomó la iniciativa y fue a buscarlos cuando le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Dios buscando al hombre, dice que sintieron vergüenza porque estaban desnudos y Dios ahí los cubrió. Dios siempre busca al ser humano para que el hombre se arrepienta. Dios no hizo al ser humano para ser destruido. Cuando Dios piensa en los seres humanos, no piensa en destruirlos. Él piensa en bendecirte. Él piensa en las cosas grandes. Él piensa en hablar contigo. La presencia de Dios esté siempre con el ser humano. Dice Jeremías 29:11, porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. La gente cree que Dios está esperando que hagamos, que cometamos un error para enjuiciarnos. No. Él nos sigue amando, pero nos da la salida. Encontramos en toda la palabra la misericordia de Dios reflejada en la vida del hombre. Isaías 1:18 dice, así ha dicho Jehová, estemos atentas, invitando al hombre a que se acerque a Dios para que encuentre sus pecados. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra vida, Él conoce lo que hacemos, Él conoce, dice todavía, el salmista decía, todavía la palabra no está en mi boca cuando tú ya la conoces. Tú conoces mi levantar y conoces mi callar. Él conoce todo de nosotros. Él desea que el hombre vaya a Él sinceramente y le diga, le confiese lo que Él ha hecho. Y narra ahí Isaías dice, si fueran rojos o fueran negros
llegarán a ser como blanca lana, o como nieve serán emblanquecidos. Pero el hombre muchas veces no quiere escuchar la voz de Dios, se niega a escuchar a Dios. En Isaías 55, el versículo 8, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonarle. En toda la palabra de Dios encuentro que Dios está hablándole al ser humano todos los días, hablándole para que el hombre entienda, para que el hombre no se pierda. Sabe que el hombre no fue hecho un robot, no fue hecho una máquina. Muchos se van a perder porque ellos no han decidido así. Dios no desea, sabe que Dios no desea que alguien se muera sin Cristo, sin antes arrepentirse. El profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 32 nos dice la palabra: porque yo no quiero la muerte del que muere, convertidos pues viviréis. Dios no se complace con los pecadores que se mueren. Dios ha estado hablando desde la antigüedad al hombre para que no se pierda. Y el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3:9 dice: mas Dios es paciente para con todos, pues no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ama al ser humano, pero si el hombre decide perderse, Dios no puede hacer absolutamente nada, porque no puede forzar tus decisiones, que te hizo libre para que tú decidieras. Él pone la salida, pero quien tiene que dar el paso eres tú. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es todopoderoso y Dios ama a su creación. Aún con aquellos que no le obedecen, que no le dan gracias, Él hace salir el sol, Él hace descender su lluvia, dice la palabra, sobre justos e injustos. Él no hace excepción de personas, y este hace el mal, a este no le doy. El aire es para todos, el cielo es para todos, la lluvia es para todos. Ahí está la misericordia de Dios. ¿Y quién se ha levantado para darle gracias por un día que amanece, por un día que tenemos de lluvia? ¿Quién se levanta del mundo y le dice: Señor, gracias? Pero hay un pueblo que es agradecido, que cada vez que amanece le dice: Señor, gracias por el nuevo amanecer, por un atardecer, por ese sol que cae sobre nosotros, esa lluvia que mandas a la tierra. El hombre tiene que entender que Dios es bueno. Dios en ningún momento creó al hombre para destrucción, creó al hombre para que estuviera siempre en su presencia. Esa fue la finalidad de Dios al crear al ser humano, tener comunión con él. Pero el hombre no es mano de Dios, es el pecado. Cuando uno no está bien delante de Dios, te da pena venir a este lugar. Te da pena decir: Dios, aquí estoy, sino que se esconde uno. Y vamos a seguir mirando cómo la misericordia de Dios se derrama en ese capítulo que leímos, del Sofonías 1, 14 al 18. Encontramos cómo Dios va a mandar juicios a la tierra. Pero en el capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, yo quiero que lo pongan en la pantalla para que esos 3 versículos puedas leerlo. Yo se los podría decir, pero yo quiero que ustedes lo vean ahí en la pantalla, lo que dice esos 3 versículos de Sofonías capítulo 2. Alguien que tenga una voz tronante de la lectura y los demás síganlo. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor,
antes de que tenga afecto y decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes de que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aleluya. ¿Sabe ahí? Si usted leyó estos pasajes, vamos a encontrar tres cosas importantes. Le habla a aquellas naciones o aquellos que no tienen temor de Dios. Congréguense, júntense y clamen a Dios. ¿Quién sabe? Va a encontrar 3 veces la palabra repetida antes de, y vuelve a repetir antes de, sabe, porque nosotros como seres humanos, aún como cristianos, tenemos la costumbre de orar cuando los problemas ya están encima, cuando alguien ya está muriéndose, cuando alguien se murió, cuando ya tenemos un problema encima, entonces es cuando nosotros sacamos de adentro y empezamos a orar. La palabra dice, antes. Sabe que en la Biblia encontramos a un hombre llamado Jabes. Él sabía que el día de mañana él le podía acontecer algo. Y él le dice a Dios, líbrame del mal para que no me dañe el día de mañana. Es lo que Dios nos está hablando. Dios es bueno y nos está diciendo, oren, levántense a orar antes de que el problema esté encima, que cuando ya los problemas están encima, muchas cosas ya no las puedes cambiar, pero cuando tú te levantas y intercedes y pides y clamas a Dios, Dios te escucha y Dios te libra. Sabe, yo recuerdo de una familia que le prediqué muchas veces y nunca quiso, pero cuando le pasó una tragedia a la mamá, entonces me la encontré y me dijo, hice un pacto con Dios, hice un compromiso, pero sabe, el compromiso lo hizo demasiado tarde. Dios años atrás le estaba hablando y no entendió, y el problema hasta la fecha no se ha resuelto. ¿Por qué esperar el día de mañana? Si hoy puedes levantarte, si hoy puedes clamar a Dios, no esperes el día de mañana. Hazlo hoy, mientras tienes vida. Dice la palabra, mientras hay vida y esperanza. Antes que el problema esté encima de ti, clama a ese Dios. Y también dice aquellos que le han estado buscando, que dentro del pueblo de Israel había gente que se desviaban de él, pero había un remanente que se mantenía fiel. Y Dios le habla a ese remanente fiel. Y ustedes, los temerosos de Dios, sigan buscando, sigan clamando, sigan así del bien, no desmayen, porque así van a ser guardados, porque así van a ser librados de esos juicios. Tanto habla al pecador como le está hablando al pueblo que es temeroso de Dios, que no deje de Dios, que no deje de matar, que no deje de estar en la presencia de Dios. No es un regulo. Sí, porque Dios le está hablando al hombre de la forma, de la manera, cómo el hombre puede librarse de esos juicios. Dios es fiel, Dios es bueno. Y aún nos sigue hablando en estos tiempos. Desde que el hombre se formó sobre la tierra, Dios no ha dejado de hablar al hombre. Todos los días Dios le está hablando a través de la creación, a través de personas, a través de su palabra, a través de sueños, a través de revelaciones. Dios sigue moviendo
para que el ser humano entienda, para que el ser humano se levante y no se pierda. Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Dios es bueno. No me canso de decir que Dios es bueno. Por sus misericordias estamos aquí, porque nunca decayeron. De cuántas amenazas nos libró del COVID, todos los que están aquí. Muchos estuvimos graves, pero en su fidelidad, Él le plació que estuvieras aquí en este día. De cuántos peligros nos ha librado que ni siquiera nos hemos dado cuenta. De algunos que nos damos cuenta y de otros que no nos damos cuenta, pero en su fidelidad. El hecho de que tú estés escuchando en esta mañana son las misericordias de Jehová que nunca han decaído para tu vida, tu familia. Dios es grande, Dios es fiel, pero muchas veces, a veces decimos nosotros, la responsabilidad de buscar a Dios solamente está en los pastores, en los líderes. Y eso tenemos en mente. Ellos son los del compromiso. Ellos son los que tienen que orar. Ellos son los que tienen que buscar. Yo solamente tengo que venir a escuchar, a sentarme y a escuchar. Pero, ¿sabes qué dice la Biblia? Que Él no hace excepción de personas. Así como llama a personas ricas y a personas pobres, y Él no ve colores ni razas, cuando Él te llama, no solamente quiere tener intimidad con la pastora, con los pastores, quiere tener intimidad con todos aquellos que Él llamó, sin importar sea el que predica aquí o es el que anda barriendo allá abajo. Dios desea que tengas comunión con Él. Y Dios no solamente le dice, ven a la pastora o al pastor, no. Él está haciendo un llamado a todos aquellos que le han conocido. Vamos a ver qué nos dice Joel 2, versículo 12 al 14. También lo vamos a ver ahí en la pantalla. Y para que vean cómo Dios nos habla y cómo Dios quiere y nos indica lo que tenemos que hacer. Muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Alguien le da lectura? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está invitando. Y sabe una cosa, dice con lloro, con ayuno y lamento. Dios no quiere una iglesia superficial. Dios quiere una iglesia que esté totalmente entregada, no una iglesia solamente tibia, porque su palabra dice que los tibios los va a vomitar de su boca. Es tiempo, dice, de que se congreguen y empiecen a buscar. El versículo 15 y el 16, vean lo que dice, la importancia que tiene de que todos entendamos, no es la responsabilidad de uno, sino de todos. Tocar Dice, trompeta en Sión, proclamada ayuno, convocada asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. aleluya. ¿Sabe? Cuando una pareja se unía en el matrimonio,
Ellos tenían que ir de vacaciones, no se les iba a molestar. Pero cuando hay un problema que tenemos encima, un problema grande, y allí ustedes pueden ver que la responsabilidad no cae sobre los pastores. Dice, congreguen a los niños, a los ancianos, congreguen, hagan una asamblea. José está diciendo, yo no quiero 3 orando, yo no quiero a todos aquí. Dios está diciendo, yo no quiero unos cuantos, solamente al pastor, a la pastora, a los líderes, yo los quiero a todos. Y aún termina diciendo, la versión internacional dice, suspendan la luna de miel los novios y intégrense a la oración, al ayuno, porque es importante, es más importante en la vida que estar de vacaciones, es más importante salir de los juicios que haces una vida en la eternidad sin el Señor. Nos convoca a todos. ¿Y cuántos los viernes, los jueves, cuántos son los que vienen? Yo el tiempo que tengo aquí, nunca he visto a todos los que se congregan en esta iglesia en la oración. Y muchos dirán, hermano, yo oro en mi casa. Hay momentos que tienes que orar en tu casa, pero hay momentos que tienes que juntarte con todos a orar. Dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna el Señor. Hay un momento que tú tienes que tener privacidad con el Señor. Señor, hay un momento que tienes que congregar todos para clamar juntos, para clamar ayuno y oración por la misericordia de Dios. Cuando el pueblo sepa esto y obedezca, grandes cosas van a ocurrir. Apenas hablamos con unos hermanos que se están congregando en Cancún. Aquí ellos eran medios violentos, no se metían mucho, solamente venían cada domingo, pero allá se están metiendo los varones 3 días en ayuno, sin comer, sin tomar agua, y 3 días las mujeres. Pero sabe una cosa, ellos están viendo cuando oran por un paralítico, el paralítico se levanta. Cuando oran por un endemoniado, es libre en instantes. Están viendo que hay profecías de parte de Dios y están viendo milagros de parte de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. No ha habido milagros porque el pueblo está dormido, el pueblo no se ha querido levantar de su sueño. Porque no ha buscado a Dios. Por eso Dios no ha hecho milagros, no quiere seguir haciendo milagros, pero el pueblo tiene que dar el paso que tiene que dar. El hombre, el pueblo no puede fortificarse, no le gusta dejar de comer porque se siente feo, pero después que pasa eso, te sientes como un gigante cuando caminas, aunque tu cuerpo no sea un gigante, sientes una fortaleza de parte del Señor. Cuando tu cuerpo lo humillas a que no le vas a dar comida y a cuando estés en la presencia de Dios, hay cosas diferentes que empiezas a sentir. Muchos de nosotros queremos ver los milagros, pero no hemos dado el paso. Sabe que cuando nosotros deseamos algo, tenemos que accionar, tenemos que movernos. ¿Cuántos quieren? Aquellos que desean una comida, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir a comprar la comida para poder prepararse eso. ¿Qué están haciendo? Están dando el piso, porque hasta ahorita nada va a llegar con deseos. Es bueno desear las cosas, pero tú tienes que dar el paso al Señor. Yo quiero ver milagros. Tú tienes que santificar tu vida. Tú tienes que dejar de comer un tiempo. Tú tienes que dejar de dormir un tiempo. A las noches estar en la presencia del Señor. Y ahí es donde Dios les habla a aquellos que están en su presencia. A eso Dios le da educación. A eso Dios les dirige, les habla. La palabra dice que cuando tú te acercas a Él, Él se acercará a vosotros. Aleluya.
Usted lo voy a comprobar con la palabra. Pero a veces nosotros no aceptamos la palabra de Dios, muchas veces como pueblo de Dios, y no solamente, a veces creemos que solamente el impío va a recibir juicio, también el pueblo de Dios, porque Dios muchas veces habla al pueblo y el pueblo no quiere escuchar y a veces niega y dice, esa palabra no es para mí, es para aquel se anda mal, esa palabra no la recibo, es para aquel, es para el otro, y te vas sin recibir el mensaje que Dios trae para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Vamos a ver en el libro del profeta Amós, capítulo 7, del versículo 12 al 14. Todo el 14 lo vamos a leer también. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo Dios está hablándole a un pueblo y el pueblo está diciendo, no, esa palabra no la recibo. Atentos al, dice el 12, el sacerdote Amasías dijo, Amós al profeta. ¿Alguien le da lectura, hermano? Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Continúele. El 15 también. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Aleluya. ¿Qué le estaban diciendo al profeta cuando va? Ellos se alegraron cuando este profeta va y les profetiza a las naciones vecinas de Israel y dijeron, vaya, ya es tiempo que Dios los castigue. Pero cuando llegó con ellos dijeron, no, esa palabra no es para nosotros. Vidente, vete a Judá, porque él no era de Samaria, él era de Judá. Vete y allá profetiza, allá come y allá profetiza. Aquí no vengas a profetizar. ¿Qué estaban haciendo? No estaban recibiendo el mensaje que Dios les había enviado. Ellos creían que estaban en todo su derecho. Ellos creían que ellos estaban haciendo las cosas bien. Muchas veces nos congregamos y decimos es suficiente. Yo vengo cada domingo, canto, aplaudo y doy mi diezmo y creemos que ya es todo. Y cuando Dios está hablándole a ese pueblo, hay una razón por la cual Dios le está diciendo que también hay juicio para ellos. Ahí mismo en el profeta Amós capítulo 5, el versículo 21 al 24. Lo vamos a leer otra vez ahí. Y ustedes se van a fijar si Dios se agrada cuando nosotros venimos, le cantamos y hacemos el servicio normal que siempre hacemos. Dios está seleccionando quién le alaba de corazón o qué estás haciendo después de que sales de aquí en la semana, qué es lo que tú haces. Vean lo que dice. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Le está diciendo a aquellos que ellos no habían dejado de reunirse, ellos hacían los servicios tal como los hacemos nosotros aquí, ellos no dejaban de hacerlo, pero él dice, no me complazco con las reuniones que ustedes hacen, los sacrificios que ustedes hacen, no me complazco con eso. Y luego dice, no quiero escuchar sus canciones. La versión internacional dice, no escucharé más sus canciones, ni la música de sus instrumentos. Y sabe, le está hablando también a los que cantan, los que están allí en el altar, los que están acá. Dice, no recibo esa canción, no recibo la música que me estás dando. ¿Por qué? Porque viene el juicio.
Antes quisiera que la justicia corriera como arroyos. ¿Sabe qué estaba haciendo en ese tiempo ese pueblo? Lo estaban oprimiendo. Era el tiempo en el reinado de Jeroboam y Usías en el reino de Judá. ¿Sabe? En ese tiempo no había guerra. Estaban todos cómodos, estaban bien, pero ¿sabe qué estaban haciendo los ricos? Estaban oprimiendo a los pobres, les estaban comprando sus cosechas a un precio bajo y ellos los estaban vendiendo a un precio alto, menospreciaban a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, y el rico se hacía más rico y el pobre se hacía más pobre. Y dice la palabra, yo estoy mirando lo que están haciendo con mi pueblo. Y por eso Dios le dice, les voy a enviar un juicio. De Dios no nos podemos ocultar. Quizás aquí pongamos una cara, pero allá afuera es otro andar. Las costumbres del mundo muchas veces las adoptamos nosotros y nos olvidamos que hay alguien que conoce todas las cosas. Sabe lo que estás haciendo, sabe cuando duermes, cuando te levantas en el trabajo, donde andas, lo que dices, todo lo que haces, Él lo sabe. A ese pueblo por eso le decía, por eso iba a enviar juicios, porque ellos estaban siendo injustos con el pueblo. Y nosotros a veces creemos que con servir a Dios, sabe que cuando están tocando aquí, no quiere que estén tocando por compromiso. Los que están aquí los quiere tocando por agradecimiento de lo profundo de su corazón y que saben que no es para el hombre, que la adoración es para Dios, pero muchas veces uno se enfada y dice voy a ir porque me toca estar ahí, es por compromiso, pero cuando alguien canta por compromiso, que dice yo no recibo ese canto, yo no recibo tu alabanza, yo no recibo tu holocausto, yo no recibo nada de lo que tú hagas, porque Dios merece lo mejor de ti. Dios merece lo mejor. Dios le dice al pueblo, ofrézcanle. Por eso cuando Dios pedía un animal sacrificado, tenía que tener tanto tiempo, un animal sano, no cojo, no tuerto, un animal totalmente sano, porque era para él, pero había muchos que dejaban los animales más bonitos y agarraban el enfermo. Y Dios les decía, a ver, agarren ese animal enfermo y llévenselo a su príncipe, a ver si se los va a recibir. Y creen que me traen a mí, quieren que yo acepte lo que no sirve. Por eso Él pedía lo mejor, porque le dijimos, Él quiere lo mejor para Él de ti. Él no quiere tus migajas, Él no quiere ofrendas o no quiere una parte de ti, Él pide todo de ti. ¡Qué Dios tan bueno! Porque nunca va a hacer algo. Él decía en su palabra con uno de los profetas, Dios no va a hacer nada sin que antes se lo dé a conocer a sus siervos, los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas le anunciaban al pueblo para qué, cuál era el motivo, cuál era la razón, para que el pueblo entendiera el por qué iban a venir juicios. Pero Dios estaba dando la salida. Que no termina ahí. Vamos a ver un pasaje que no sé si te va a despertar tu conciencia o si ya la traes cauterizada. Hay un pasaje. Yo había estudiado casi toda la Biblia, pero no me había detenido allí en ese pasaje. Se encuentra en Lamentaciones 2, versículos 19. Ese lo vamos a leer 2 veces para que se les quede grabado en su consciente, hermanos de la
Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Lo volvemos a repetir, hermanos, por favor. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Aleluya. Si lo leíste, es que dice, ¿sabe que Dios no es conformista? Los que somos conformistas, somos nosotros. Dios no es conformista. Hoy en día, me atrevo a decir que todas las iglesias son superficiales, son tibias. ¿Y sabe por qué Dios se preocupa? Porque sabe que ningún tibio estará en su presencia. Por eso dice ahí, la versión internacional dice, da gritos en cada vigilia de la noche y derrama tu corazón delante de la presencia del Señor. Pues, Dios se va a agradar que tú nada más digas una oración, vas caminando, ay Señor, estoy, y pronto. Dios quiere un arrepentimiento genuino. Dios quiere un llanto genuino de adentro de tu ser, queriendo justicia. Dice, derrama tu corazón en las noches delante de la presencia del Señor y Él te va a escuchar, Él te va a oír. Tu necesidad grande hoy en día. Tú sabes cómo está nuestra nación. Tú sabes cómo está el mundo. Y si eso te vale poco, entonces no te importa nada, porque allí está tu vida y está la de tu familia. ¿Y qué has hecho? Has parado en las noches y has derramado el llanto de tu corazón, clamando al único que puede tener solución en este mundo. Levántate de ese sueño, levántate de ese sueño, levántense de ese sueño. Urra bashi alama sanda yabashi, urra basaya alabasi. Ahora más así, así. Dice el Señor, yo no me complajo con los tibios. Yo escucho a aquellos que su corazón se derrama delante de mi presencia. Alabashi, alayabasanda, así. Isaías 57:15 dice, así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la altura y en la eternidad, pero también estaré con el quebrantado en espíritu, con aquel humilde que come, con aquel que realmente tiene necesidad. Tenemos mucha necesidad, pero pasamos el tiempo como si no tuviéramos nada, esperando que los gobiernos hagan algo, esperando que las autoridades hagan algo. Ellos no tienen autoridad como la que tú tienes. Ellos no tienen un Dios tan grande como tú. Ellos no tienen a quien clamar, pero tú tienes a quien clamar. Y a quien dijo, clama a mí, yo te voy a responder. Clama a mí, yo te voy a responder. Aleluya. Aquel que dijo, claman los justos y Jehová los oye. Sus oídos, sus ojos están puestos en los justos. Pero si tú no clamas, nada va a suceder, nada va a cambiar. Es algo impresionante, hermanos, como tenemos un mundo que se está cayendo en pedazos, familias que se están divorciando, hijos metidos en las drogas, metidos en la violencia. Pero como padres, como familiares, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con que venga a este lugar? Ya escuchamos que muchas veces solamente escuchamos, no hacemos lo que Él nos está diciendo. Cuando oremos, tiene que ser un llanto desgarrador, una necesidad realmente en tu vida. Aleluya. Dios está agotando todos sus recursos que Él tiene.
para que el pueblo entienda que las cosas, los días son malos, cuando los tiempos son peligrosos, y si el pueblo no se levanta, entregarán cosas. Sabe que Dios llora cuando alguien se pierde, porque Él no desea, no quiere ser humano para que se pierda por toda la eternidad. No le duele en su corazón cuando una persona se pierde. Cuando dice su palabra, que se paró enfrente de Jerusalén y lloró por la dureza del pueblo, ni siquiera dijo, siquiera te dieras cuenta el día de tu visitación, pero no se dieron cuenta que el Dios que crió los cielos y la tierra estaba enfrente de ellos. Hoy el pueblo no se da cuenta a quién lo están adorando. Hoy el pueblo no se da cuenta quién es Dios realmente. Por eso en su palabra Él dice, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oh, Él es grande, Él es santo. Por último vamos a ver un pasaje, Mateo 23, versículo 37. Vamos a ver cómo el amor de Dios es tan grande que nunca nos ha dejado. Él nos sigue hablando. ¿Cuántas veces nos habla y cuántas veces nosotros escuchamos? Mateo 23, el verso 37. Solo el 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces dice el Señor? Ha querido la palabra, carta a los Hebreos dice, que Dios nos ha hablado a través de los profetas, a través de muchas cosas, dice, y no solamente por los profetas, nos ha hablado a través de su Hijo, y Él nos sigue hablando a través de su palabra, Él nos sigue hablando a través de todo lo que hagamos aquí, Él nos sigue hablando a través de sueños, sigue hablando a través de revelaciones, y dice, cuánto Señor querido juntarnos, no han querido, fíjala ya basando, ya vas, curra basaya, la basi. Si tú supieras cómo Dios se aflige, cómo Dios guía, cuando el pueblo vuelve a servir con un pueblo que no lo escucha, que cuántas veces vimos luego generación, de una generación, trabajen la unidad, hagan el bien, pero entra por aquí, por acá se sale. No me puedo imaginar cómo está Dios y nosotros pensamos que no se preocupa. Sí se preocupa porque Él sabe el destino de cada persona que no escucha. Él sabe el destino de cada persona que solamente camina diciendo yo soy cristiano, pero que realmente dice que cuántos estarán apegados a una iglesia pero están separados de Dios. Él habló en San Juan 15:5, porque separado de mí, nada puedes hacer. Y hay muchos que están congregados, apegados a una iglesia, pero apegados de Dios. ¿Por qué razón? ¿Cuántas veces Dios nos dice, lo han hecho? Júntense la asamblea, así como estamos aquí. Los tiempos que vivimos son tiempos muy difíciles. Ya no puedes salir confiado a comprar, ya no puedes salir confiado al trabajo. Tu familia sale y no sabes si va a regresar, porque no sabes qué va a pasar. Pero tú tienes que levantar tiempo dormir,
No es tiempo para despertar, no es tiempo para hacer la luna de miel, es tiempo de buscar a Dios con ayuno, clamor y lamento. Esa haya más jalaya basi. De tu hermano, aleluya. Rabasi, jalaya basanda ya basi. Aleluya. Oh, rabajashi, jalaya basi. Oh, aleluya. Aquí está el altar para aquellos que han recibido y que le han dicho, Señor, yo voy a empezar a buscarte. Yo lo he experimentado cuando Dios me ha revelado en sueño lo que va a acontecer. Yo tengo que pararme. Yo tengo que clamar delante de Dios, derramar mis lágrimas para que sea Dios quien tenga misericordia.